10:22, nos vamos a noticias internacionales. Isel Guerra con nosotros, con novedades de Venezuela en particular y declaraciones que habría hecho Nicolás Maduro. ¿Cómo está, Isel? Así es. ¿Cómo estás, Seba? Esta información la entrega durante esta jornada de New York Times, que plantea que Nicolás Maduro habría propuesto dejar el poder en un plazo de 2 años, pero la Casa Blanca lo rechazó. Es lo que se ha conocido durante este día en medio de diálogos extraoficiales entre las delegaciones de Estados Unidos y la venezolana. Y claro, que culminaron precisamente con esta oferta del líder venezolano dispuesto a renunciar en un periodo de 2 a 3 años en lo que se llamaría un periodo de transición. Plantea este medio que cualquier demora después de este plazo para la Casa Blanca sería inaceptable, pero precisamente este mismo medio estadounidense plantea, según las fuentes a las que ha podido acceder, que la Casa Blanca rechazó este plan. También señalan en esta información que hubo conversaciones que fueron interrumpidas brevemente el mes pasado, pero que se han reanudado de manera extraoficial. Y claro, todo esto con un ofrecimiento que, según se plantea, habría dado el propio Nicolás Maduro, quien aparentemente estaría dando señales de estar dispuesto a ofrecer acceso al crudo venezolano. Y The New York Times también plantea que este tema en particular respecto de los accesos a los recursos venezolanos es un tema que le interesa bastante y que ha dejado en claro también en privado. En esta nota, donde no solo se plantea este ofrecimiento que habría dado Nicolás Maduro, sino que también se menciona algunos planes que tendría sobre la mesa el presidente de Estados Unidos. Planes directamente, Seba, con la CIA de realizar operaciones encubiertas en Venezuela para preparar el terreno ante futuras acciones. Lo que no está claro, Seba, y lo dejan claro también este medio, es que no se menciona cuándo ni cuáles podrían ser esas acciones encubiertas, pero se presumen desde sabotajes, operaciones de ciberataque, operaciones psicológicas o operaciones de información. Trump no ha tomado una decisión específica sobre cuáles podrían ser el curso de acción que se podría tomar en este caso particular, pero de todas formas queda sobre la mesa esta información que entrega este medio estadounidense. Sí, y se ratifica lo que habíamos conversado antes en otros días, Isel, en días previos, sobre las conversaciones que están en curso, las negociaciones y cómo también toda esta estrategia de despliegue militar no necesariamente significa un ataque inminente de parte de Estados Unidos. No se descarta esa posibilidad, pero más bien pareciera una estrategia para presionar definitivamente a Maduro a que deje el poder, ¿no? Sí, exactamente, y por varios flancos. Por el lado militar, evidentemente, ¿no? Con esta operación en Lanza del Sur, que fue anunciada hace algunos días atrás, pero que ya se venía arrastrando desde hace varias semanas, sino meses, al menos desde septiembre-agosto, ¿no? Que es particularmente cuando la Casa Blanca comienza a anunciar los primeros despliegues. También en el aspecto táctico, con estos ataques a estas denominadas narcolanchas, al menos 21 ataques, que dejan más de 80 personas fallecidas, según los recuentos que hacen diferentes medios, pero también con estas declaraciones del propio presidente de Estados Unidos, quien en más de alguna oportunidad ha señalado que están todas las opciones sobre la mesa, pero al mismo tiempo también abre allí la posibilidad a conversaciones más directamente, que es lo que plantea por lo demás Nicolás Maduro, y lo revisábamos el día de ayer. Así que, claro, aquí de todas formas habrá que ver si es que precisamente esta información que entrega The New York Times durante esta jornada puede tener también repercusiones en Estados Unidos o esclarecerse finalmente por qué la Casa Blanca habría rechazado este ofrecimiento. Exactamente, en medio de las tensiones que han aumentado y sobre todo en un régimen fuertemente cuestionado tras las elecciones del año pasado. Vamos a avanzar, hay más temas por revisar, Seba. Continuando lo que está ocurriendo en Asia, son tensiones renovadas, precisamente hablando de tensiones también entre China y Japón. Y todo esto a raíz de unas declaraciones que pronunció la primera ministra japonesa hace algunos días atrás en el Parlamento respecto de la situación en Taiwán, un tema sumamente sensible para China, por cierto. Y aquí la primera ministra japonesa planteaba que si es que efectivamente llegaba a existir un ataque de parte de China a la isla, en Japón iban a considerar eso precisamente también
como no necesariamente un ataque contra ellos, pero sí una situación que los iba a mantener en alerta. Una suerte de provocación. Exactamente, y precisamente esas declaraciones donde se señalaba precisamente de parte de Japón que ante un eventual intento de China de bloquear o de apoderarse de Taiwán podría suponer una amenaza existencial para Japón, es que desde el 7 de noviembre que fueron pronunciadas estas declaraciones a la fecha, han ocurrido varias acciones entre China y Japón. La más reciente, que es de hecho lo que nos convoca durante esta jornada, China advierte que no hay mercado para las exportaciones japonesas de mariscos, una última amenaza velada que da cuenta por lo demás de unas tensiones que han escalado rápidamente en estos últimos días y con la posibilidad incluso, se planteaba de parte de los medios locales, de que China podría prohibir las exportaciones de este marisco japonés. Desde el país asiático, desde Japón, dicen que no han recibido ninguna confirmación, pero claro, no solo se ve involucrado un eventual mercado japonés, sino que también una alerta que era emitida el día de ayer. Japón emitía precisamente una advertencia a sus ciudadanos en China, una alerta de seguridad, de tener precaución en la calle, era la solicitud que hacía la Embajada de Japón en Beijing. Y el llamado era el siguiente: le rogamos que esté muy atento a su entorno, incluyendo la presencia de personas sospechosas, y que haga todo lo posible por garantizar su seguridad viajando en grupo. Era la advertencia que hacía China a sus ciudadanos en Japón, y esto debido a los temores de que precisamente las declaraciones de su primera ministra, Sanae Takaichi, puedan dejar también repercusiones en la población que está en el país asiático. Claro, y Taiwán es como uno de los focos de tensiones geopolíticas más importantes en el mundo. Exacto. Desde hace un tiempo. Y la posibilidad de un ataque inminente de parte de China, inminente digo en cosas de algunos años, no necesariamente ahora, claro, ha sido un problema que ha generado tensiones no solo con Japón, también con Estados Unidos en un contexto distinto, lo que muestra cuál es la relevancia que tiene al final una isla que es pequeña pero estratégica para la zona. Sí, sin duda, y con más de alguna oportunidad donde China ha dejado en claro, por cierto, su postura. Aseguran que la isla es una provincia rebelde y que es inalienable a su frontera, por cierto, y que están dispuestos a recuperarla de todas formas, incluido a través de la fuerza. Lo cierto es que estas declaraciones también hacen reflotar más bien unas tensiones que han sido prácticamente históricas en estos 12 países. Se remontan al siglo pasado, con la invasión japonesa de Manchuria, y la Segunda Guerra Mundial, por lo demás. Pero que esto, lo que ha ocurrido en estos últimos días, deja otros efectos. Se habla de más de 400.000 cancelaciones con destino a Japón de parte de aerolíneas chinas entre el día sábado y el lunes recién pasado. Esto es un tercio aproximadamente de las reservas totales. También incluso, y ya en el aspecto del espectáculo, el aplazamiento, por ejemplo, de películas japonesas que estaban previstas iban a ser estrenadas precisamente en China en estos últimos días. Con esto quiero decir que no solo se ha visto en el aspecto de la diplomacia y de la economía o del comercio, sino que también en otros aspectos que van más allá, por cierto, de lo que uno podría creer, está relacionada con estas declaraciones de la primera ministra japonesa, impactando también a millones de personas que están precisamente en estos dos países. Sí. Vamos a cambiar de tema, vamos a continuar, Seba, con un hecho que era denunciado el día de ayer por la noche, un ataque de Israel contra un campo de refugiados palestinos en Líbano y que deja al menos 13 personas fallecidas. Esa es la última cifra que se habla respecto de este ataque ocurrido en horas del día de ayer por la noche, que está aproximadamente unos 40 kilómetros de la frontera con Israel. Recordemos además que este país, precisamente con Hezbollah, que opera precisamente en Líbano, alcanzaron un acuerdo, una especie de tregua, hace un año atrás, pero en rigor lo que plantean y denuncian de lo que ha ocurrido en la zona en este último tiempo es que efectivamente todavía continúan algunos disparos en la frontera que ha dejado al menos 100 personas fallecidas durante todo este periodo. Y claro, con este hecho que ocurría hace algunas horas atrás, Israel ha asegurado que aquí estaba buscando a figuras de Hamas, que estaban llevando a cabo una especie de entrenamiento debajo. En el Líbano. Exactamente, en Líbano, en este campo precisamente de refugiados en la ciudad de Sidón, y con relatos dramáticos por lo demás, y lo están viendo ustedes en las imágenes respecto de los efectos, cómo quedó precisamente
esta zona prácticamente destruida, ¿no? Con relatos que plantean que debieron sacar a las personas bajo los escombros debido a los efectos que tuvo este ataque en la zona de dormitorios y de oficina, pero además una zona densamente poblada, Seba, porque no hay mucho espacio y quienes están allí precisamente denuncian que tienen que intentar buscar un lugar para poder estar en medio del conflicto que hemos visto en estos últimos 2 años. Claro que sí, o sea, un conflicto que ha escapado de la Franja de Gaza propiamente, ¿no? Sino que ha alcanzado otras zonas también. Sí, y aquí de hecho desde Hamas se aseguran que es un ataque salvaje contra el pueblo indefenso y contra la soberanía del Líbano, señalaban también allí desde Hamas. Sí. Gracias, Isel. Nos vemos luego más adelante con una actualización. Que esté muy bien. Chao. 10:33. Nos vamos a ir a la pausa con una temperatura a esta hora acá en Santiago cercana a los 23 grados. Eso es lo que nos muestra la dirección meteorológica. 30 la máxima para hoy acá en la región metropolitana, con una leve baja respecto a lo que se había pronosticado anteriormente. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.